frente a la costa occidental de Galicia, donde el océano Atlántico se adentra entre lenguas de tierra recortadas, se abre una de las rías más enigmáticas del litoral español, el Mar de Arousa. Es un lugar donde el tiempo parece expandirse entre la niebla marina y el vaivén de las mareas, donde la geografía dibuja un capricho natural que ha moldeado la vida de quienes lo habitan desde hace siglos. El Mar de Arousa no es solamente una ría, ni un simple accidente geográfico. Es una confluencia de historia, naturaleza y tradición. Aquí, cada roca y cada isla tienen un nombre, cada isla, una leyenda, cada leyenda, un eco del pasado. Se extiende como un manto de agua salada entre las provincias de A Coruña y Pontevedra, abrazando decenas de pueblos marineros, islas cubiertas de pinares, bateas flotantes y playas de arena blanca que parecen extraídas de otros mundos. Desde la antigüedad, el Mar de Arousa ha sido un punto de encuentro. Por sus aguas navegaron los fenicios, los romanos y los vikingos. En sus profundidades yacen restos de naufragios, historias no contadas de marineros perdidos y rutas comerciales olvidadas. Pero también ha sido el escenario de episodios sagrados, como la legendaria llegada del cuerpo del apóstol Santiago, una historia que ha dejado una huella indeleble en la identidad de Galicia y en la tradición cristiana de Europa. Más allá del mito, Arousa guarda un misterio natural. Es el corazón de uno de los ecosistemas marinos más ricos del continente. Miles de toneladas de mejillones, ostras y almejas nacen y crecen en estas aguas gracias a un fenómeno oceanográfico único. Pero la riqueza de este mar no es solo biológica, es cultural, simbólica, emocional. Para los gallegos, es parte del alma. Explorar el Mar de Arousa es adentrarse en un mundo donde el pasado y el presente se entrelazan con fuerza, donde la ciencia, la tradición y la leyenda conviven sin fronteras definidas. A lo largo de este documental descubriremos por qué este enclave costero ha capturado la imaginación de marineros, historiadores, peregrinos y científicos por generaciones. Y quizá al final del viaje entendamos por qué el Mar de Arousa no es solo un lugar en el mapa, sino un enigma vivo entre las aguas de Galicia. Mucho antes de que las modernas bateas salpicaran su superficie, el Mar de Arousa ya era una vía de comunicación, un refugio y un punto estratégico para diversas civilizaciones antiguas. Sus aguas tranquilas, protegidas por las islas de Arousa, Cortegada y Sálvora, ofrecían un abrigo natural ideal para las embarcaciones rudimentarias de los pueblos que comenzaron a explorar este rincón del Atlántico hace milenios. Los primeros indicios de ocupación humana en los alrededores de Arousa se remontan a tiempos prehistóricos. Numerosos castros, aquellos poblados fortificados de origen celta, se levantaron en las colinas cercanas. Desde sus posiciones elevadas, los antiguos galaicos observaban el mar con reverencia y temor. El agua era tanto un recurso como una frontera, un canal hacia lo desconocido. Más tarde, hacia el primer milenio antes de nuestra era, los fenicios y los cartagineses comenzarían a bordear las costas atlánticas de la península ibérica, atraídos por los metales del interior y por los recursos marinos. No se sabe con certeza si llegaron a adentrarse en la ría de Arousa, pero los patrones de navegación y comercio hacen pensar que conocían sus aguas. Fue con la llegada de los romanos cuando Arousa empezó a adquirir un papel más definido. La Gallaecia romana valoró especialmente esta ría por su riqueza pesquera y por las rutas que conectaban la costa con el interior. En la isla de Arousa y sus alrededores aún se encuentran restos arqueológicos, como salinas y villas, que evidencian la presencia romana. El garum, aquella salsa de pescado fermentado tan apreciada en el imperio, se producía en lugares como Cambados y a Illa de Arousa, y era exportado a través de estas aguas. El Mar de Arousa era también frontera, tierra de paso y tierra de defensa. A lo largo de la historia, fue atacado por piratas normandos, testigo del comercio con los pueblos del norte de Europa y escenario de intercambios culturales que marcaron la identidad gallega. La historia antigua de este mar no está escrita en grandes monumentos, sino en fragmentos. Fragmentos que, al unirse, nos hablan de un pasado intenso, diverso y profundo. Un pasado que sigue oculto bajo las aguas y en las rocas,
esperando ser contado. En la tradición cristiana occidental, pocas figuras han tenido una influencia tan persistente como la del apóstol Santiago. Y pocas historias han sido tan repetidas, reinterpretadas y celebradas como la del traslado de sus restos desde Tierra Santa hasta Galicia. Lo que pocos saben, sin embargo, es que esta travesía no terminó en una ciudad. Comenzó en el mar, y más específicamente, en el mar de Arousa. Según la leyenda más difundida, tras su martirio en Jerusalén, el cuerpo sin vida del apóstol fue colocado en una barca de piedra por sus discípulos. Guiados por la voluntad divina, cruzaron el Mediterráneo, bordeando la península ibérica hasta alcanzar las costas gallegas. Pero no fue cualquier costa. Las aguas que abrazaron primero aquella embarcación, según la tradición, fueron precisamente las del mar de Arousa. La leyenda se remonta al siglo IX, cuando el hallazgo de una tumba en Compostela, atribuida al apóstol, dio origen al culto jacobeo. Para justificar la presencia de Santiago en Galicia, la tradición oral y monástica elaboró un relato que vinculaba directamente la ría de Arousa con el desembarco sagrado. Se dice que la barca de piedra remontó el mar de Arousa, navegó por el río Ulla y alcanzó finalmente el lugar donde hoy se levanta Santiago de Compostela. Este itinerario simbólico, que conecta el mar con el sepulcro del apóstol, fue el origen del llamado traslatio, un camino fluvial y marítimo que dio forma al Camino de Santiago por mar. Hoy en día, aún es posible seguir esta ruta en embarcaciones que reproducen, de forma ceremonial, ese antiguo viaje legendario. En su recorrido se levantaron cruces de piedra, conocidas como cruceiros, que marcan los puntos clave del tránsito de la barca. Pero, ¿qué hay detrás del mito? Algunos estudiosos apuntan a que este relato pudo tener una función política y religiosa en el contexto de la Reconquista. En un momento donde era necesario consolidar la identidad cristiana en el noroeste de la península, dotar a Galicia de una figura apostólica elevaba su estatus espiritual y político. Así, el mar de Arousa se convirtió no solo en un entorno natural de riqueza y abrigo, sino en un canal simbólico entre el cielo y la tierra. La ría, por tanto, no es solo un escenario pasivo de esta narrativa, es su protagonista. En sus aguas se cruzan la memoria y la fe. Las tradiciones locales refuerzan esta conexión. En los pueblos costeros como Padrón, Catoira o Pontecesures, se celebran fiestas populares que conmemoran el paso de la barca sagrada, mezclando folclore, religión y orgullo territorial. A lo largo de los siglos, el mito ha sido reinterpretado y mantenido vivo por generaciones. Y aunque la arqueología no ha confirmado la veracidad del traslado marítimo, el valor simbólico de esta ruta sigue siendo incuestionable. El mar de Arousa, con su calma engañosa y su belleza discreta, es el punto de inicio de una de las peregrinaciones más importantes del mundo. Hoy, cuando una embarcación navega por sus aguas siguiendo el rastro de la barca de piedra, no se trata de una simple recreación histórica. Es un acto de conexión con un pasado profundo, en el que las aguas gallegas se mezclan con la leyenda, donde la espiritualidad no nace en un templo, sino en el rumor constante del mar. Bajo la superficie serena del mar de Arousa, donde las bateas flotan como puntos suspendidos entre cielo y agua, se esconde un mundo que pocos conocen. Un mundo antiguo, oculto, cubierto por la niebla y el salitre, donde el tiempo parece avanzar a su propio ritmo. Un lugar donde los mapas no cuentan toda la historia. Desde hace décadas, pescadores y marineros de la zona hablan de hallazgos inesperados bajo las aguas, restos de columnas, fragmentos de muros, piezas talladas que parecen no pertenecer ni al tiempo ni al lugar. Muchos de estos objetos han aparecido en redes de arrastre o durante mareas particularmente bajas, especialmente cerca de la isla de Sálvora, Cambados o el estuario del río Ulla. Son testigos de un pasado aún sin descifrar por completo. Algunos arqueólogos creen que el mar de Arousa podría estar cubriendo antiguos asentamientos que, por el paso de los siglos y los movimientos geológicos, terminaron sumergidos. La teoría de que ciertos enclaves romanos o prerromanos desaparecieron bajo el mar ha cobrado fuerza con el hallazgo de estructuras alineadas que se intuyen en los fondos más próximos a la costa. No son pocas las ocasiones en que la topografía submarina
ha revelado patrones rectangulares o trazados que no parecen naturales. Pero los misterios no terminan ahí. Uno de los más intrigantes está relacionado con un extraño fenómeno conocido por los lugareños como el susurro de las aguas. En noches tranquilas, sin viento, marineros afirman haber escuchado un sonido tenue, casi como un canto lejano, que proviene de la zona entre la desembocadura de Luya y la isla de Cortegada. No se ha hallado una explicación científica clara. Algunos lo atribuyen a la resonancia del agua en las cavidades submarinas, otros a corrientes de marea atrapadas entre rocas sumergidas. Pero el fenómeno persiste y forma parte del imaginario colectivo de quienes han vivido cara a cara con este mar durante generaciones. También está el enigma de los pecios no identificados. Aunque se han documentado varios naufragios históricos en la ría, existen restos que no encajan con las rutas marítimas conocidas ni con la cronología establecida. Algunas embarcaciones de origen incierto han sido localizadas gracias a la tecnología moderna. ¿Quiénes eran? ¿Qué transportaban? ¿Por qué terminaron allí? El mar de Arousa es como un libro abierto, pero sumergido. Cada marea revela una página nueva. Y mientras la superficie refleja la actividad cotidiana de los mariscadores y los barcos turísticos, en el fondo, aguarda un silencio cargado de preguntas. A veces, los verdaderos misterios no se esconden en lo sobrenatural, sino en lo que existe, pero no logramos comprender del todo. El mar de Arousa no es un simple accidente geográfico, es una frontera líquida entre lo conocido y lo que aún espera ser descubierto. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo sus aguas guardan las huellas de antiguas civilizaciones, cómo sus paisajes marinos se entrelazan con las tradiciones religiosas más profundas de Europa, y cómo incluso hoy sigue planteando preguntas sin respuesta. Aquí no hay castillos encantados ni criaturas fantásticas. No hacen falta. Porque el verdadero misterio del mar de Arousa está en su realidad, en la forma en que la historia, la naturaleza y el ser humano han tejido, durante siglos, una red compleja y fascinante que sigue latiendo bajo cada ola. Arousa es el mar donde la piedra flota, donde los restos del pasado emergen sin previo aviso y donde el conocimiento científico aún se mezcla con relatos transmitidos de generación en generación. Su aparente calma esconde corrientes poderosas, y no hablamos solo de agua. Hablamos de corrientes culturales, espirituales, ecológicas, un flujo constante que conecta el ayer con el presente. Resulta difícil mirar estas aguas sin sentir una especie de reverencia. Porque aquí, todo tiene un significado, desde las rutas de los marineros romanos hasta los rituales modernos que recrean la travesía del apóstol, desde los sonidos inexplicables que surgen en noches de luna llena hasta las estructuras sumergidas que desafían las líneas de la historia oficial. Y es que al final, el mar de Arousa no necesita gritar su importancia. La susurra, en el crujido de las redes, en el reflejo de las bateas al amanecer, en la mirada de los hombres y mujeres que han aprendido a escuchar lo que no siempre se puede ver. Este mar no se deja conquistar del todo, solo se deja contemplar. Su esencia está en ese equilibrio entre lo tangible y lo simbólico, entre lo que podemos medir y lo que solo podemos intuir. Es un espejo que nos devuelve una imagen más profunda de nuestra propia historia. Una historia que, como sus aguas, nunca se detiene. Quizá eso es lo que más fascina del mar de Arousa, que incluso cuando creemos haberlo entendido, siempre guarda algo más. Un fragmento olvidado, un rincón inexplorado, un susurro que solo algunos logran oír. Y así, entre islas cubiertas de pinos, aldeas marineras y leyendas grabadas en la memoria colectiva, este mar sigue siendo un enigma. Uno que no necesita resolverse, sino recorrerse. Porque el verdadero misterio no está en la respuesta, sino en la curiosidad que nos mueve a buscarla.